¿Y si el verdadero mapa de México no fuera político ni geográfico, sino un tablero invisible de guerra, donde cada línea fronteriza representa una ruta de droga, una zona de control, una herida abierta? México está dividido, pero no como se enseña en la escuela, con sus 32 estados y sus capitales. Está dividido por redes de poder clandestino que controlan más que territorios, dominan economías locales, gobiernos municipales, fuerzas policiales enteras. Es un país sobre el que no se habla con mapas turísticos, sino con informes de inteligencia, con cifras de muertos, con nombres que todos conocen pero pocos se atreven a pronunciar. El nuevo informe de la DEA en 2025 no solo muestra un mapa, exhibe una radiografía brutal del presente. Un documento que, lejos de aportar certezas, plantea nuevas preguntas. ¿Quién gobierna realmente en México? ¿Quién traza las rutas por donde se mueve no solo la droga, sino también el miedo, el dinero y la muerte? ¿Y por qué, a pesar de décadas de guerra contra el narcotráfico, las estructuras criminales parecen más fuertes, más sofisticadas y más globales que nunca? El cártel de Sinaloa, la vieja guardia del narcotráfico, no solo sigue de pie, se multiplica, se fragmenta, se adapta. El cártel Jalisco Nueva Generación, emergente y brutal, ha transformado al narco en una maquinaria de guerra con aspiraciones empresariales globales. El cártel del Noreste, silencioso pero despiadado, controla pasos clave con una lógica de ocupación militar. La familia michoacana, nacida con discursos de autodefensa, se ha convertido en un actor clave gracias a su acceso a rutas marítimas vitales. Y el cártel del Golfo, tan viejo como el narcotráfico mismo, sigue mutando entre alianzas internas rotas y pactos con nuevos jugadores. Estos nombres no solo son etiquetas de organizaciones criminales. Son signos de un sistema paralelo, de una realidad donde el poder no se gana en elecciones, sino en emboscadas, donde la riqueza no viene del trabajo, sino del riesgo extremo, donde la ley es un acuerdo siempre negociable, y la vida tiene un precio que cambia de acuerdo con el mercado. El informe de la DEA confirma algo que muchos temían y otros sospechaban. Los cárteles mexicanos no solo operan en México. Su influencia cruza océanos, penetra ciudades en Estados Unidos, Asia, Europa y Oceanía. Más de 40 países tienen rastros de esta red. Pero lo más perturbador no es su extensión global, sino su anclaje local. Cada pueblo, cada ciudad, cada barrio puede ser una plaza en disputa. Y a veces, el enemigo no está afuera, sino dentro. Hoy, ese mapa del narco no es un documento de archivo, es una advertencia, una llamada de atención que duele, incomoda y confronta. ¿Estamos ante una guerra sin final o ante una transformación de la estructura del poder en México? ¿Qué ocurre cuando los cárteles ya no buscan esconderse, sino gobernar? ¿Y qué pasa con un país cuyo territorio es visto, analizado y dividido no por su gente, sino por los flujos del crimen organizado? Quizás la pregunta más incómoda sea esta: ¿cuándo dejamos de tener el control del territorio? ¿Y qué significa exactamente perderlo? Todo comenzó mucho antes de lo que se cree. Antes de que existieran los grandes nombres como el Chapo, el Mencho o el Mayo, antes de que se escucharan siglas como CJNG, CDS o CDN, México ya era un territorio marcado por rutas, silencios y pactos. El narcotráfico no nació con la cocaína ni con el fentanilo. Comenzó con el contrabando de alcohol en los años 30, cruzando la frontera durante la ley seca en Estados Unidos. Aquella primera generación de contrabandistas no solo movía mercancía, construía redes, aprendía la geografía del riesgo, establecía los primeros códigos de impunidad. El Cártel del Golfo, uno de los más antiguos, es prueba de ese origen. Surgido en la región de Tamaulipas, su historia se remonta a cuando las lanchas cruzaban el río Bravo cargadas de botellas prohibidas. Con el paso del tiempo, ese comercio evolucionó. La marihuana se convirtió en la nueva moneda, y luego la cocaína, importada desde Colombia, abrió un corredor de oro para las organizaciones mexicanas. Los años 80 y 90 fueron la incubadora del narco moderno, una era en la que los capós dejaban de ser simples traficantes y empezaban a convertirse en empresarios del crimen. Sinaloa, con su geografía montañosa, aislada y fértil, fue el territorio ideal para el nacimiento del que sería el cártel más influyente del país. Allí surgió el CDS, una federación de clanes familiares, liderada por figuras como el Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Conocían la tierra,
Dominaban los cultivos y pronto extendieron sus manos hasta los puertos, los aeropuertos y, sobre todo, las rutas hacia el norte. La frontera con Estados Unidos se convirtió en una vena abierta de tráfico, y Sinaloa se volvió el corazón palpitante del narcotráfico mexicano. Pero mientras unos consolidaban el poder, otros se preparaban para desafiarlo. El CJNG nació en 2007, en un México diferente, más violento, más militarizado, más fracturado. En ese entonces, Felipe Calderón había declarado la guerra contra el narco, y el país se convirtió en un campo de batalla. La llamada guerra contra el narcotráfico desató una fragmentación brutal de los grupos criminales. Lo que antes eran alianzas se rompió. Lo que antes era negocio se convirtió en guerra territorial. Y en ese escenario caótico emergió el CJNG, primero como brazo armado, luego como entidad propia, finalmente como una potencia brutal que cambió las reglas del juego. En paralelo, otros grupos comenzaron a mutar. La familia michoacana, que inicialmente se presentó como un movimiento social contra el narco, terminó cayendo en la misma lógica que decía combatir. Se armó, se expandió y acabó aliándose con otros cárteles para sobrevivir. El Cártel del Noreste, por su parte, surgió como una escisión de los Zetas, el grupo que militarizó el crimen organizado como nunca antes. Formados por exmilitares y desertores de élite, los Zetas introdujeron una nueva brutalidad al panorama: ejecuciones públicas, tácticas de guerrilla urbana, control psicológico mediante el terror. Los estados del norte, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, comenzaron a ver escenas de guerra en sus calles. Mientras tanto, el centro del país tampoco era ajeno. Michoacán, Guerrero y el Estado de México se convirtieron en laboratorios del narco, donde cada grupo experimentaba con nuevas formas de poder. Extorsión, secuestro, minería ilegal, robo de combustible, lavado a través de negocios legales. El narcotráfico ya no era solo un asunto de drogas. Era un sistema. Las instituciones, por su parte, mostraban grietas profundas. Municipios enteros cooptados por el narco. Policías locales trabajando al servicio de los cárteles. Gobernadores acusados de colaborar, o al menos, de cerrar los ojos. En muchos rincones de México, la pregunta no era si había presencia criminal, sino con qué cártel se negociaba. El Estado mexicano, fragmentado y sobrepasado, comenzó a convivir con un poder paralelo que crecía más rápido que su capacidad de respuesta. La DEA, con su acceso a información de inteligencia de alto nivel, ha sido testigo de esta transformación. Durante décadas, ha monitoreado la evolución de los cárteles, desde simples exportadores de droga hasta imperios diversificados con presencia en más de 40 países. Lo que el informe de 2025 revela no es solo un mapa criminal, es un espejo del México profundo, un país donde las fronteras del poder ya no son visibles, sino subterráneas. Cada color en ese mapa, rojo, azul, blanco, representa más que territorios, simboliza pactos rotos, traiciones internas, guerras fratricidas. Simboliza también la ausencia del Estado en zonas donde la ley la impone quien tiene más armas, más dinero o más miedo que ofrecer. Entender esta historia exige mirar hacia atrás, hacia los orígenes del narcotráfico mexicano, pero también hacia abajo, donde las raíces del poder criminal se mezclan con la tierra, con la pobreza, con la impunidad. Porque lo que sucede hoy en 2025 no es un fenómeno nuevo, es la consecuencia lógica de décadas de abandono, complicidad y silencios demasiado largos. El día que todo cambió no fue uno solo. No hubo un solo disparo, una sola traición o una sola captura que transformara la estructura del narco en México. Fueron múltiples detonaciones, simultáneas o encadenadas, como piezas de dominó cayendo en distintas regiones del país. Cada golpe, cada arresto, cada enfrentamiento produjo un reacomodo, una mutación. Y al final, el mapa que hoy muestra la DEA en 2025 es el resultado de esa transformación permanente, una guerra sin tregua, donde el equilibrio nunca es definitivo. Uno de los momentos clave fue la detención y posterior extradición de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo del Chapo y figura prominente dentro de la facción de los Chapitos. Ese evento no solo dejó un vacío dentro del cártel de Sinaloa, también destapó una guerra interna que había sido contenida por años. La tensión entre los Mayos y los Chapitos escaló. Ya no era solo una diferencia de estilos o liderazgo, era una disputa a sangre y fuego por el control del imperio fundado por sus padres. El CDS,
que alguna vez operó como una estructura unificada, empezó a fracturarse en células cada vez más autónomas, muchas veces rivales. Mientras eso sucedía, el CJNG no esperaba. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el cártel más joven pero más violento del país se expandía como una mancha de aceite. No solo avanzaba militarmente, también establecía redes económicas y políticas. Laboratorios clandestinos, narcominas, empresas fachada, complejos esquemas de lavado, el CJNG operaba como una multinacional criminal con ambiciones globales. El informe de la DEA reveló que ya tenía presencia operativa en los 50 estados de Estados Unidos, un logro que ni siquiera el CDS había conseguido en su punto más alto. En este escenario, comenzaron a formarse alianzas impensables. Los rumores de una colaboración entre los Chapitos y el CJNG dejaron de ser especulaciones. El informe los confirmó. Dos grupos que en teoría debían odiarse ahora compartían rutas, recursos y objetivos. No era una amistad, era una estrategia. Frente al avance de los mayos, la presión del gobierno estadounidense y el riesgo de perder sus mercados, los Chapitos eligieron sobrevivir. Y en el narco, la supervivencia no siempre es sinónimo de lealtad. La misma lógica se aplicó en el noreste. El cártel del noreste, nacido de las cenizas de los Zetas, encontró en la discreción su arma más efectiva. No buscan protagonismo, buscan eficiencia. Se infiltran, operan, desaparecen. Controlan rutas claves hacia Texas y han establecido vínculos con empresas de transporte para mover drogas sin levantar sospechas. Según la DEA, incluso han explotado las rutas de ómnibus comerciales para enviar dinero y mercancía, protegidos por la apariencia de legalidad. Pero lo más revelador es que no están solos. La facción de los mayos, enemigos declarados de los Chapitos, les ha proveído precursores químicos y acceso a rutas de contrabando. En este mundo de sombras, los enemigos de mis enemigos pueden ser socios temporales. Cada cártel tiene su propia red de alianzas, traiciones y acuerdos secretos, muchos de ellos cambiantes de un mes a otro. En el centro del país, la familia michoacana también ha dejado atrás cualquier pretensión de moralidad. Divididos entre la nueva familia michoacana y Cárteles Unidos, han logrado mantener control sobre el estratégico puerto de Lázaro Cárdenas. Desde allí, reciben precursores químicos de Asia y Sudamérica, elementos esenciales para la fabricación de metanfetaminas y fentanilo. Guerrero, Morelos, Estado de México. Su influencia se mantiene firme, a veces mediante alianzas, a veces mediante fuerza bruta. Su guerra contra el CJNG es una de las más cruentas, especialmente en Michoacán, donde los pueblos viven bajo control absoluto de una u otra facción. Y mientras tanto, en la frontera con Estados Unidos, el Cártel del Golfo sobrevive a su propia descomposición. Ya no es una organización unificada, sino un campo de batalla interno entre los Metros y los Escorpiones. Cada grupo busca dominar zonas críticas como Reynosa o el puerto de Altamira. Pero lo verdaderamente decisivo fue la alianza de los Metros con el CJNG. Esta coalición no solo garantizó el flujo constante de droga hacia el norte, también convirtió a esa facción del CDG en un brazo armado de los jaliscienses. En el narco, como en la política, la supervivencia muchas veces depende de con quién te alías, no de quién fuiste. Lo que muestra el informe de la DEA es que ya no se trata de una lucha entre cárteles aislados. Es un ecosistema fluido, violento, en constante reconfiguración. Cada golpe del gobierno produce una nueva fusión, una nueva traición, una nueva alianza. La presión internacional no debilita las redes, las obliga a mutar. Las detenciones de alto perfil ya no desmantelan estructuras, las descentralizan. Los cárteles han entendido algo que el Estado aún no parece haber asimilado del todo. El poder no está en la centralización, sino en la adaptación. Por eso, el verdadero punto de giro no fue una balacera ni una captura. Fue la mutación del narcotráfico mexicano hacia una estructura global, empresarial, flexible y resiliente. Hoy, los cárteles no solo trafican droga, diversifican portafolios, gestionan territorios, negocian con actores estatales, financian campañas políticas. El crimen organizado ya no se oculta, gobierna. Y ese, quizás, es el mayor cambio. Porque si antes el Estado perseguía al narco, ahora muchas veces negocia con él, lo tolera o simplemente no puede enfrentarlo.
La pregunta ya no es cuándo comenzó la guerra contra el narcotráfico, sino si alguna vez fue real. Porque el mapa que hoy presenta la DEA no parece el de una guerra, sino el de una ocupación territorial sostenida. Una realidad que ya no se puede explicar con palabras como cártel, capo o narcotraficante. Hoy, lo que hay en México es un sistema. Uno que se expande, resiste y evoluciona más rápido que aquellos que intentan combatirlo. Hoy, seguimos viviendo con las consecuencias de aquello que durante años se minimizó, se negó o se trató como un problema de seguridad pública. El narcotráfico en México ya no es simplemente un fenómeno delictivo. Es un entramado de poder que ha moldeado la política, la economía, la justicia y hasta la cultura. Es una estructura que, como el polvo fino del desierto, se ha metido por cada grieta del Estado. El informe de la DEA en 2025 no es solo una alerta geopolítica, es un espejo incómodo. Refleja que mientras gobiernos iban y venían, mientras las Fuerzas Armadas patrullaban regiones enteras, mientras se hablaba de abrazos no balazos o de mano dura, el crimen organizado tejía con paciencia su mapa. Uno que ya no reconoce fronteras, ni siquiera ideológicas. Porque esta historia, la del narco en México, no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de vacíos, de regiones olvidadas, de juventudes sin futuro, de impunidad convertida en costumbre. Es también la historia de instituciones infiltradas, de policías y alcaldes que murieron solos, de periodistas silenciados, de comunidades que aprendieron a vivir bajo la ley del miedo. Y sin embargo, pese a lo evidente, pese a las cifras y los mapas, hay una pregunta que sigue sin respuesta clara. ¿Cuánto poder tiene realmente el narco en México? No solo en las montañas de Guerrero o en las calles de Reynosa, sino en los congresos, en las licitaciones públicas, en las campañas políticas, en las decisiones que marcan el rumbo del país. La historia del narcotráfico mexicano nos recuerda que no se puede combatir aquello que se tolera en silencio, que no hay estrategia de seguridad que funcione sin una estrategia de justicia, y que mientras haya desigualdad, impunidad y corrupción, el crimen organizado no solo persistirá, se profesionalizará. Hoy, hablar del mapa del narco es hablar del presente, pero también es hablar del futuro, porque este sistema criminal no se detiene, se adapta, se reorganiza, se multiplica. ¿Qué habría pasado si se hubiera enfrentado desde el principio con inteligencia, con firmeza y con verdad? ¿Qué habría sido del país si en lugar de disparos se hubieran ofrecido oportunidades reales? Quizás esta historia no terminó, solo cambió de forma. Lo más inquietante es que no estamos frente al final de una guerra, sino frente a una transformación profunda de lo que significa el poder en México. El narco ya no solo busca controlar rutas, ahora controla decisiones. Ya no solo corrompe funcionarios, ahora los nombra. Ya no solo impone miedo, ahora impone reglas. Y frente a esa realidad, la gran incógnita no es qué harán los criminales. Eso ya lo sabemos. La verdadera pregunta es qué hará la sociedad, qué hará el Estado, qué haremos todos frente a un mapa que no deja espacio en blanco, porque incluso el silencio ya fue ocupado.